Ok. Yo creo que podemos empezar, ¿verdad? Sí, doctor. Bueno, déjenme compartir. Un momentito que está cargando. Está demorando un segundito, sí, no sé qué pasó. Bueno, el, um, el tema del día de hoy son los síndromes linfoproliferativos. ¿Ok? Bueno, vamos a empezar primero con un enfoque de la linfadenopatía, cómo hacemos la evaluación de los pacientes que tienen problemas de crecimiento ganglionares, cómo lo enfocamos para hacer un diagnóstico de esta patología. Y luego iremos conversando en relación a esto, ¿no? Una de las causas poco frecuentes en la consulta de hematología es la presencia o el paciente que llega porque crecimientos ganglionarios, ¿no? Entonces, primero la evaluación de una adenomegalia, ¿no? En el cual es el aumento del tamaño o la consistencia de los ganglios. El crecimiento ganglionar puede ser una expresión de una enfermedad sistémica o una enfermedad regional. ¿Cuáles son las principales causas de adenopatías? Ustedes ya las conocen. Pueden ser infecciosas, lo más frecuente. Puede ser enfermedades del colágeno, neoplasias, uso de medicamentos y más poco frecuente enfermedades de depósito como en la enfermedad de Gaucher o de Fabry. Dentro de la causa de infecciones, pues a la cabeza están los virus. Dentro de los virus, la rubiola, el citomegalovirus, el virus del herpes, Epstein-Barr virus, el virus del VIH o crecimientos ganglionares secundarios a vacunas. Dentro de las bacterias, pues a la cabeza son la tuberculosis, estreptococo, tonsilitis, brucelosis, ¿no? Más raro, arañazo del gato, linfogranuloma veneo. Hongos, protozoos, toxoplasmosis, leishmaniasis, hongos, histoplasmosis, coccidiomicosis. Entonces, y dentro de las enfermedades de colágeno, pues la artritis reumatoide, en los niños la artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso, enfermedad de Sjögren, enfermedad conectiva mixta, que nos puede causar adenomegalias. Enfermedades malignas, dentro de ellas están las leucemias, los linfomas, la histocitosis, macroglobulinemias. También puede ser por metástasis de cualquier origen, ¿no? Puede ser gástrico, mama, ¿no? Fármacos también te pueden causar crecimientos ganglionares, como son los anticonvulsivantes, fenitoína, carbamazepina. Uso también el captopril, el alopurinol. Y como les dije, enfermedades de depósitos más raras,
enfermedad de Gaucher, enfermedad de Fabry, también te puede causar problemas ganglionares. Es importante siempre la anamnesis, ¿no? Sabemos que en gente joven, menos de 30 años, el 80% de los ganglios, de las adenomegalias, van a ser de tipo inflamatorio. En más de 50 años, 60% son de origen neoplásico. Importante también preguntar el tiempo de evolución de un ganglio, si apareció una adenopatía en menos de un mes, ¿no? O tiene un crecimiento de meses o de años, ¿no? Entonces es importante averiguar. También si tiene síntomas asociados como son la fiebre, la sudoración profusa, baja de peso, ¿no? Que es importante preguntar. La profesión, ¿a qué se dedica? De repente es agricultor, en el cual la principal causa puede ser infecciosa, uso de medicamentos, ¿no? Como hemos hablado de los anticonvulsivantes, o es granjero que tiene contacto con animales. En el examen físico también es importante la extensión de las adenopatías. ¿Son localizadas? ¿Son extensas? ¿De qué tamaño son? ¿Son pequeñas? ¿Son grandes? ¿Son dolorosas? ¿Son móviles o son fijas? ¿No? Asociado a ello hay crecimientos de vísceras como hígado, vaso, presencia de lesiones cutáneas también. Entonces siempre tenemos que evaluar el contorno del crecimiento ganglionares. El tamaño, sabemos que son normales cuando son pequeños, menos de 1 centímetro, son suaves, son móviles, no dolorosos. Cuando son infecciosos, son asimétricos, son suaves y son fluctuantes. Cuando son de infecciones crónicas, son simétricas, son un poco más duras, ¿no? Y cuando son metastásicas, pues son duros, fijos, asimétricos. ¿Y cómo son los ganglios de un linfoma? Son grandes, son firmes, pueden formar conglomerados ganglionares, ¿no? Junto al examen físico que uno debe realizar, siempre vaya de la mano los análisis de laboratorio. Y ustedes, como saben, el principal análisis es el hemograma y el frotis periférico. ¿Qué puedo encontrar en el hemograma? Si es inflamatorio, pues simplemente va a ser un hemograma normal. Pero si yo encuentro un hemograma con una linfocitosis, ya estaré pensando dos cosas, ¿no? Que puede ser una infección viral si fuera en un niño, ¿no? Como una mononucleosis infecciosa, y si es en un adulto, estaría pensando de repente en una leucemia linfática crónica. O si en el hemograma hay blastos linfoides, pues ya tendría el diagnóstico, ¿verdad? Entonces, el frotis periférico también me puede hablar que si es una infección viral, esos linfocitos van a ser de repente linfocitos grandes, ¿no? Activados, que también me lleva a esa conclusión. Es decir, siempre es importante hacer un hemograma. Y dentro de la serología viral, también, si hay la sospecha que sea una infección viral, pues pediré un TORCH, ¿no? O una serología para Epstein-Barr virus, ¿no? Imagenología es importante porque tenemos que determinar si es un ganglio localizado o es un ganglio sistémico. Las deshidrogenasa láctica también. Me decían que la deshidrogenasa láctica te mide daño tisular. Entonces en este caso, pues si tengo adenomegalias, la deshidrogenasa puede estar incrementada. Y si está incrementada, tendré que tener cuidado que podría ser un problema de neoplasia, ¿no? La beta-2 microglobulina también son marcadores indirectos de procesos inflamatorios, ¿no? Entonces siempre es importante la parte laboratorial para hacer el diagnóstico, ¿no? Los ganglios pueden ser a cualquier nivel, ¿no? Cervicales, axilares, inguinales, mentonianos, ¿no? Para hacer el diagnóstico adecuado de un crecimiento ganglionar, pues hay que hacer una biopsia,
¿no? Y dentro de estas, ¿cuáles son los ganglios más cuál es el lugar más accesible para el diagnóstico? Hay que buscar, ¿no? Si es un paciente que viene con una adenopatía, tiene adenopatías cervicales, axilares, ¿no? ¿Cuál será el ganglio, mejor ganglio para hacer la biopsia, para hacer diagnóstico? Como dice acá, será el más accesible, el ganglio más grande, porque a veces los ganglios pequeñitos no nos dan ayuda al diagnóstico. Lo ideal que se haga la exéresis del ganglio, no solamente tomar una muestra pequeña, sino sacar el ganglio, ¿no? Y ocurren algunas oportunidades que hace uno una biopsia y la biopsia le informan normal, pero el paciente tiene crecimiento ganglionar de repente difuso, a veces es necesario hacer otra biopsia para confirmar el diagnóstico, ¿sí? Entonces siempre es importante ver las características del ganglio. Si es una persona que tiene un ganglio cervical, axilar o inguinal, ¿cuál escojo? A veces, si es un paciente que tiene un cuadro infeccioso a repetición de tipo amigdaliano, pues probablemente el ganglio cervical sea de tipo inflamatorio, ¿no? Y si es un paciente con antecedentes de enfermedades venéreas, pues tomar una biopsia a nivel inguinal tampoco no es lo mejor, ¿no? Entonces, siempre ir evaluando el tamaño, la accesibilidad para hacer un diagnóstico adecuado. Si tienen alguna pregunta, levanten la mano, por favor, ¿sí? Entonces, hay que hacer, ¿cuándo está indicado la biopsia ganglionar? Eso es importante, porque no a todos los pacientes no vamos a hacer una biopsia, ¿no? Primero nos va a mandar la clínica, la evaluación, el examen físico, el antecedente. Si es un paciente con crecimiento ganglionar de larga data y que ese ganglio está creciendo en forma rápida o tiene características de un ganglio gigante, poco doloroso, fluctuante, pues habrá que hacer una biopsia, ¿no? Y si los análisis de sangre no nos dicen nada, también tendremos en cuenta. Entonces, la indicación son adenopatías clínicamente significativas, ¿no? Más de 2 centímetros, que persisten, que se incrementan o la etiología no está clara, como hemos mencionado. Hay que elegir bien el ganglio, ¿no? Actualmente pues en los hospitales hacen lo que se llama la biopsia por aspiración, ¿no? En el cual introducen una aguja y aspiran a ese ganglio y hacen un estudio citológico. Si el estudio citológico sale normal, ya no se hace la biopsia, o a veces ocurre que se ha extendido, sale neoplásico, ¿no? O dice células gigantes, entonces a veces ya tenemos el diagnóstico, pero no es así, ¿no? Lo ideal es sacar el ganglio. La biopsia por aspiración me puede ayudar cuando tengo yo la sospecha de un cuadro infeccioso, o sea, digamos una tuberculosis, ¿no? En el cual tomo la muestra para cultivos, es útil, pero cuando tengo la alta sospecha que son de tipo neoplásicos, lo ideal es hacer la exéresis del ganglio. Veamos entonces, dentro de estos están los linfomas, ¿no? Yo no sé, pregunto, ¿ya tuvieron la clase de linfomas? ¿O todavía? Tenemos una idea de qué cosa es un linfoma, cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma. Alejandro. Sí, buenos días, doctora. Hola, buen día. Sí, doctora, bueno, claro, hasta donde tengo entendido lo que es una leucemia, básicamente es el cáncer, ¿no? Que se da a nivel de células sanguíneas, ¿no? Y bueno, cuando es un linfoma, ya en este caso viene a ser una neoplasia del sistema linfático, ¿no? Ok. Ya. O sea,
Es una neoplasia del origen linfoide, ¿no? Que se originan en los ganglios o tejidos linfoides, que algunas veces pueden infiltrar médula o no, ¿no? Sí. Otros lo dicen es un tumor sólido y la leucemia es un tumor líquido, ¿no? Entonces, ok. Tenemos dos tipos de linfomas, ¿verdad? La enfermedad de Hodgkin y los linfomas no Hodgkin, que es lo que siempre característico a ambos de ellos. ¿Cuál es la epidemiología de los linfomas? Los linfomas son mucho más frecuentes que las leucemias, ¿no? La incidencia anual de linfomas son 14, 19 casos por cada 1.000.000 de habitantes, por cada 100.000 habitantes, perdón. Es el 4% de todos los cánceres, ¿no? Entonces es dentro de la patología oncológica, los linfomas son mucho más frecuentes. A mayor edad, mayor incidencia de linfomas. Es más frecuente los linfomas no Hodgkin que la enfermedad de Hodgkin, 6-1. Y lo que se ve que en los últimos años la frecuencia también ha aumentado. ¿Cuál es la clínica de los linfomas? Como mencionamos, es un tumor ganglionar. Y básicamente, pues, su sintomatología va a ser en relación a la afección ganglionar, que se presenta en el 75% de los casos. O sea, es un paciente que va a venir por crecimientos de adenopatías cervicales, axilares y inguinales. Un 25% va a presentar presentación fuera de los ganglios, ¿no? Y eso puede ser a nivel orofaríngeo, en el 5 a 10%, a nivel gastrointestinal, a nivel de las placas de Peyerl, o a infiltración a nivel del sistema neurológico, en el 5 a 10% de los casos. Va a haber una infiltración medular, ¿no? Alrededor del 50-70%. Quiere decir que no todo linfoma infiltra la médula ósea. Hay subtipos de linfomas que afectan a la médula ósea. ¿Y cuál es lo que vamos a observar cuando hay infiltración a la médula ósea? O vamos a sospechar cuando tengamos anemia, leucopenia, neutropenia o plaquetopenia, ¿no? Entonces, eso es ahí donde podemos tener sospecha de infiltración medular. Los linfomas también pueden comprometer la piel, ¿no? Especialmente los linfomas de tipo T. Otra cosa importante es que muchos de los linfomas pueden ir con compromiso de cuadros inmunes y dentro de ello una anemia hemolítica o también una púrpura inmune. Entonces, cuando tengamos el diagnóstico de estas enfermedades, anemia hemolítica inmune o púrpura inmune, tenemos que hacer la búsqueda si hay asociación con un linfoma, especialmente en la gente mayor. Vamos a tener compromiso visceral, hígado, vaso, intestinos también, infiltración neurológica como hemos mencionado. A veces pueden ir simplemente con crecimientos ganglionares, pero en ciertos casos los pacientes van a venir ya con síntomas como fiebre, malestar general, sudoración profusa, baja de peso, ¿no? Que es los llamados síntomas B, en el cual nos habla de una mayor actividad de enfermedad, mayor agresividad de enfermedad. Pues bien, si tenemos a un paciente que viene a la consulta por un crecimiento ganglionar, digamos cervical, que viene con el antecedente de baja de peso, malestar, sudoración profusa, pues hay que ponernos en alerta y hacer todo el diagnóstico. En linfomas, cuando hablamos, vamos a utilizar el estadio de Ann Arbor, en el cual nos habla el estadiaje de la enfermedad. Hablamos del estadio 1 al 4. ¿Qué se considera? Hablamos de un estadio 1 cuando solamente un ganglio o una estructura ganglionar está afectada. Quiere decir que si es un paciente que viene por una sola adenopatía, digamos a nivel axilar, estaríamos hablando de un estadio 1. Si es un paciente que viene con 2 o más ganglios a un solo lado del diafragma, estaremos hablando de un estadio 2. Quiere decir que puede tener un ganglio a nivel cervical y axilar del lado derecho, ¿no?
Eso es un estadio 2. Un estadio 3, cuando tenemos ganglios o estructuras a ambos lados del diafragma, ¿no? Podría ser que tengamos a nivel, un ganglio cervical a nivel derecho y uno axilar a nivel izquierdo, pero que ambos están encima del diafragma. Es un estadio 3. Un estadio 4 es aquel paciente que ya viene con compromiso de otros órganos, hígado, médula ósea, sistema nervioso central. Pongámonos el ejemplo, si es un paciente, por ejemplo, que llega porque tuvo un compromiso neurológico, hemiparesia, le hacen una tomografía y le encuentran una masa, y esa masa, la biopsia de la masa, informan que es un linfoma, pero que en el examen físico este paciente no tiene adenomegalias a ningún otro nivel, el estadio, ¿cuál será? ¿Cristal? ¿No está Cristal? Ángela. Sí, doctora. Si es un paciente que viene con compromiso neurológico, ¿qué estadio estaría? Estadio 4. Ok, y si tiene compromiso de médula ósea, digamos, tiene anemia y trombocitopenia. ¿Solo eso? Solo eso. Y la médula ósea es infiltrada como linfoma. En ese caso también sería estadio 4. Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que queda claro, ¿no? Que si es un paciente que viene con compromiso de otros órganos, estamos hablando de un estadio 4. 4, A significa no tiene síntomas, y B, como mencionamos, la fiebre, sudoración profusa, ¿no? Baja de peso. Y entonces, si es un paciente, digamos que viene con estadio 2, 2B, significa que es un paciente que viene con síntomas, ¿no? Entonces, es un paciente un poco con una enfermedad un poco más agresiva. Y el bulky significa que hay un compromiso de adenopatías en el mediastino, ¿no? Crecimiento que es grande, más de 10 centímetros, ¿no? Y es enfermedad extramedular, ¿no? Entonces acá hay un crecimiento a nivel del mediastino, las masa bulky, ¿no? Entonces, los síndromes linfoproliferativos se dividen en enfermedades Hodgkin y no Hodgkin. Como mencionamos, los no Hodgkin son los más frecuentes, y también es importante estudiar qué tipo de celularidad ¿es B o es T? Lo más frecuente son las células de tipo B, que se presentan en el 80-85%. Las células T son raras, especialmente acá se presentan los linfomas dérmicos, ¿no? Que se presentan en 15-20%. La enfermedad de Hodgkin, lo más frecuente es el de tipo clásico, 95%, muy raro presentar el de predominio linfocitario. El linfoma no Hodgkin. Siempre es importante determinar, igual que las neoplasias hematológicas, leucemias, no hay una causa, ¿no? Su etiología es totalmente desconocida, pero sí existen factores asociados o factores desencadenantes. ¿Y cuáles son? La respuesta con aquellos pacientes con respuesta inmunitaria alterada, ¿no? Síndromes de inmunodeficiencia primaria, ¿no? Los niños con inmunodeficiencia tienden a desarrollar los linfomas. También pacientes con inmunodeficiencia secundaria, como son aquellos pacientes con enfermedad del SIDA, pacientes con inmunosupresión terapéutica, pacientes post-trasplantados que usan inmunosupresor, ciclosporina, tacrolimus, también pudieran desarrollar linfomas. Dentro de agentes infecciosos, los más conocidos es el virus del HTLV1, ¿no? Que produce el ATL, que es el linfoma linfocítico de tipo T, ¿no? También tenemos el virus del Epstein-Barr asociado al linfoma de Burkitt, el Helicobacter pylori asociado al linfoma de mal gástrico.
ya mencionamos que es más frecuente el de tipo de células B que de células T, ¿no? En relación a la clasificación de linfomas, siempre es complicado, ¿no? Porque durante muchos años han habido muchas clasificaciones, pero, y estas clasificaciones han tomado de base la morfología, ¿no? Otra clasificación que es conocida es la de Working Formulation, en el cual toma en consideración la agresividad de las células. El otro es en base al crecimiento celular. El sistema REAL-WHO o de la OMS, ¿no? Clasifica los linfomas según la morfología celular, según la citometría de flujo, según la tipificación de las proteínas de la superficie de las células y las características genéticas, ¿no? Esta es la más completa, en el cual toma esas tres características. Pero la clasificación de la Working Formulation es importante, ¿no? Y es importante conocerla, porque esta nos permite definir el grado de agresividad en grado bajo, intermedio y alto grado. Como dice acá, permite también predecir la evolución clínica y la respuesta al tratamiento. Los linfomas de bajo grado son linfomas menos agresivos, ¿no? Dentro de los linfomas de bajo grado tenemos los linfomas difusos de linfocitos pequeños, el linfoma folicular de células pequeñas y el linfoma folicular mixto, ¿no? Es decir, y dentro de este grupo también se encuentra la leucemia linfática crónica. Es decir, estos linfomas de bajo grado son enfermedades crónicas, poco agresivas, pero tampoco se curan. El linfoma de grado intermedio es el linfoma folicular de células grandes, el linfoma difuso de células pequeñas hendidas, el linfoma difuso, y el más conocido está el linfoma de células grandes hendidas. Los linfomas de grado intermedio son un poco más agresivos, ¿no? Pero son más tratables. Y el linfoma de grado alto está el linfoma difuso inmunoblástico, el linfoma de células pequeñas, el linfoma linfoblástico, muy semejante a la leucemia linfática, en el cual la agresividad es alta y también el pronóstico es es de pésimo pronóstico. En base a su crecimiento celular, ya vamos que es el linfoma de bajo grado, es el llamado también el linfoma indolente, ¿no? Que es el semejante a este linfoma de bajo grado, ¿no? Que se encuentra en la leucemia crónica, como le dije, el linfoma de linfocitos pequeños, el linfoma folicular y el linfoma de Malta. Crecimiento agresivo es linfoma de células B grandes, de crecimiento intermedio, y crecimiento altamente agresivo son el linfoma Burkitt, el linfoma linfoblástico y también el linfoma relacionado al SIDA, ¿no? Entonces, esto nos permite definir también el tratamiento de los linfomas. El cuadro clínico, como hemos dicho, está en base a la agresividad. Los linfomas de bajo grado es diseminada el diagnóstico, tienen un curso indolente, un curso crónico, no destruye los patrones de crecimiento ganglionar, y en cambio el linfoma de alto grado es una de evolución rápida, ¿no? Corta, de crecimiento rápido ganglionar. El paciente viene con síntomas de baja de peso, fiebre, y hay ruptura de los patrones de crecimiento, ¿no? Este es el linfoma de bajo grado, parecido a linfocitos maduros, normales, que muchas veces inicialmente el paciente no tiene ninguna sintomatología, ¿no? Es de curso indolente, crónico, 10 años de evolución. Y los linfomas agresivos, dentro de ellos el más característico, como les mencioné, es el linfoma difuso de células grandes. El 50% de estos linfomas rápidamente progresan si no se tratan, es decir, que se deben recibir tratamiento. Se pueden presentar a la edad, más frecuente en más de 40 años, debutan con estadio 1 o 2 en el 50% de los casos, ¿no?
estadio 1, un crecimiento ganglionar o 2 crecimientos ganglionares. Hay síntomas constitucionales en el 33% de los pacientes. Pueden haber compromiso extranodal en el 30-40%. Quiere decir que puedes debutar solamente con un linfoma gástrico, ¿no? Puede haber también compromiso a nivel de pulmonar, a nivel de pleura. Puede haber ascitis. Esto, por ejemplo, es un linfoma linfocítico, ¿no? En el cual se ha perdido la estructura del ganglio, no hay la morfología del ganglio, ¿no? Acá tampoco, fíjense, no podemos evidenciar, todo está invadido, ¿no? Son los linfomas de alto grado de malignidad, ¿no? Acá también se pierde la estructura, ¿sí? Eso es en relación a los linfomas no Hodgkin. Y la enfermedad de Hodgkin es diferente, ¿no? Es una neoplasia también de tipo linfoide, pero la característica principal de la enfermedad de Hodgkin es la presencia de la célula de Redestembre, ¿no? La célula gigante binucleada, ¿no? Que es lo que le caracteriza a esta enfermedad cuando es descrita inicialmente, ¿no? Los ojos de búho que se puede presentar. En relación a esto, hay una predisposición genética, ¿no? Los factores virales y ambientales pueden jugar un papel importante. El linfoma Burkitt se presenta más frecuentemente en gente joven, entre 20 a 40 años, ¿no? Es una distribución bimodal en los adultos jóvenes, ¿no? El tipo que predomina es de esclerosis nodular, que es de mejor pronóstico. En cambio, en gente mayor, más de 50 años, lo que predomina es el tipo celularidad mixta, que es de pronóstico más adverso. ¿Cuál es la clínica de estos pacientes? Hay crecimientos ganglionares con signos de inflamación. ¿Qué quiere decir? Que el paciente viene con dolor a nivel ganglionar, ¿no? Con inflamación del ganglio. Muchas veces lo que refieren ellos que presentan prurito, sudoración profusa, ¿no? El prurito no es una cosa que se presenta, por ejemplo, en el no Hodgkin, es característico de estos pacientes con enfermedad de Hodgkin. Esto, hay baja de peso, ¿no? Es la célula de Redestember. La clasificación de la Real WHO en linfoma Hodgkin lo divide en dos tipos. El linfoma nodular linfocítico predominante, que es poco frecuente, ¿no? En el 15% de los casos. Y el de tipo clásico, que es lo más conocido, en el 85%. Dentro de ellos hay subtipos, la esclerosis nodular que mencioné que se presenta en la gente joven, ¿no? El linfoma clásico rico en linfocitos, la celularidad mixta y el depletado de linfocitos que se presentan en la gente mayor y también son de pronóstico más adverso. Siempre es importante evaluar los ganglios, ¿no? Y decir cuáles podrían ser los diagnósticos diferenciales. Miren, acá por ejemplo, mencionamos que los 2/3 de adenopatías persistentes, periféricas o indoloras, hay que buscar causas. Y dentro de las causas pueden ser infecciosas, parasitarias, enfermedades autoinmunes y neoplasias, ¿no? Hay un grupo de ellos que pues no son de tipo neoplásico, que es lo que siempre tendré en cuenta. ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico diferencial entre un linfoma no Hodgkin y una enfermedad de Hodgkin? Es la localización ganglionar. Fíjense, aquellos pacientes que tengan compromiso ganglionar a nivel del cuello, a nivel orofaringeo, de los anillos de Waldeyer, ganglios epitropiares, mesentéricos, van a ser más frecuentes un linfoma no Hodgkin. Enfermedad de Hodgkin es poco frecuente. Pacientes con síntomas B, vamos a encontrarlo más frecuentemente en las enfermedades de Hodgkin. Menos del 20% se encuentran en los linfomas no Hodgkin. Pacientes que presenten sintomatología respiratoria, ¿no? Tos persistente,
una radiografía anormal, digamos, una masa a nivel de mediastino, por lo general va a ir asociado más a una enfermedad de Hodgkin, ¿no? Menos del 20% podría ser enfermedad de Hodgkin. ¿El tratamiento del linfoma cuál es? ¿Será cirugía? ¿Será la radioterapia o será la quimioterapia? Ustedes entenderán que igual que una neoplasia, no solamente basta la cirugía, ¿no? En linfomas, como menciona acá, la cirugía pues es una opción en muy raras ocasiones. Generalmente la cirugía lo vamos a hacer con el objetivo de diagnosticar la enfermedad, pero no como tratamiento. Como menciona, solamente en ciertos casos en los cuales la enfermedad sea extranodal, digamos en tiroides o estómago, podría ser válida la cirugía, pero siempre esto tiene que ir asociado a la quimioterapia. La radioterapia también es una forma de tratar, especialmente se va a utilizar cuando sean en estadio 1. Quiere decir que solamente sea un ganglio localizado, podría ser una buena opción usar solo la radioterapia. Pero cuando ya es un estadio 2, 3, la idea no es tratar solo, no es suficiente la radioterapia, ¿no? También la radioterapia nos es útil cuando tenemos enfermedades sistémicas con enfermedad con dolor, enfermedades ya intratables o que van a un tratamiento paliativo, es útil para calmar el dolor. La quimioterapia es el tratamiento en linfoma, pero va a depender del tipo de linfoma y la etapa del linfoma. Como dice ahí, se puede usar sola o en combinación con radioterapia. Cuando hemos hablado, por ejemplo, de un estadio 1, ya hemos dicho que es un ganglio localizado. Puede ser solo útil la radioterapia. Cuando está en un estadio 2, quiere decir ganglios encima del diafragma, más de un ganglio encima del diafragma, que ambos que pueden ser del mismo lado, puede ser radioterapia combinada con la quimioterapia. En un estadio 3, en el cual ya es adenomegalias encima del diafragma, pero ambos lados, ¿no? Tiene que, o extramedular, estadio 4, por ejemplo, compromiso neurológico medular, deben ir a una quimioterapia. ¿No? Es lo mismo, ¿no? Depende del estadio de la enfermedad del linfoma Hodgkin y enfermedad no Hodgkin también. Hemos dicho que la mayor parte de los linfomas no Hodgkin son asociados a células B, ¿no? Si hay asociados a células B, en el año 2000 apareció los anticuerpos monoclonales. Y dentro del anticuerpo monoclonal conocido es el rituximab, que es un anti-CD20. Entonces, el rituximab aparece con el objetivo de tratar los linfomas, ¿no? En este subtipo de células. Hasta antes de esa fecha, desde el año 60 y tantos, existía solo la quimioterapia. Y el más conocido, ustedes seguro en los libros han leído, el esquema CHOP, ¿no? El esquema CHOP son múltiples quimioterápicos, ¿no? Dentro de ellos está la ciclofosfamida, la doxorubicina, la vincristina y la prednisona, ¿no? Entonces, este esquema del CHOP lograba buenas respuestas en el 45-75% de los casos, con una sobrevida de menos, con una mortalidad de menos del 5%. Este es el esquema que hasta el día de hoy se usa como primera opción en el linfoma no Hodgkin. Pero como les mencioné, aparece en el año 2000 el rituximab. Entonces el esquema inicial de todo el linfoma es el esquema R-CHOP, o sea, rituximab asociada a esta quimioterapia, en los cuales la respuesta llega hasta el 90%. El hecho es de que a veces los pacientes reciben 6 cursos de tratamiento. Hay un grupo de pacientes que la enfermedad no es controlada con ese esquema y pasan a otras líneas de tratamiento.
¿no? O presentan recaídas de la enfermedad después de tiempo. Entonces, una opción de tratamiento es otra quimioterapia o también utilizar quimioterapia a altas dosis con rescate de sus células propias de la médula ósea, que es lo que se denomina el trasplante autólogo, ¿no? Entonces, esa es una, en pacientes en segunda respuestas o recaídas, el trasplante autólogo es una opción en los pacientes con linfoma no Hodgkin, como también en la enfermedad de Hodgkin. No sé si me entendieron. ¿Tienen alguna pregunta? Si no me preguntan, pregunto. Sí, Jean-Pierre. Doctora, bueno, por lo que he leído acerca de linfomas, tenía entendido que los linfomas no Hodgkin se caracteriza porque hay aparición de adenopatías, pero de manera difusa, y que el linfoma de Hodgkin es como que adenopatías ganglionares localizadas o de un mismo grupo de ganglios, ¿no? ¿Es eso cierto, doctora? ¿Siempre se cumple? No te logré, no te entendí. Vamos a ver en este cuadro. O sea, tú me dices que en el linfoma no Hodgkin puede haber adenopatías difusas, ¿cierto? Exacto. Ok. En el linfoma no Hodgkin puede aparecer el ganglio a cualquier nivel, ¿no? En la enfermedad de Hodgkin es mucho más frecuente que tú vas a encontrar ganglios a nivel de mediastino, ¿no? Es lo más frecuente, a nivel cervical. Son ganglios más localizados, ¿no? En cambio, en el linfoma frecuentemente vas a encontrar ganglios en forma difusa a cualquier parte, a cualquier nivel, o incluso extranodal. No sé si contesté tu pregunta. Es decir, por ejemplo, si un paciente presenta adenopatía a nivel cervical, ¿no? Y de acá por lo menos a un mes hay más adenopatías en en la misma región cervical, uno sospecha de linfoma de Hodgkin, ¿cierto? Ah, ya te entendí lo que quiere decir. Lo que dice es un conglomerado ganglionar, que no sea solamente un ganglio, sino que se ven afectados rápidamente toda una cadena ganglionar. ¿A eso te refieres? Eso es claro, eso es clásicamente en una enfermedad de Hodgkin, que no solo se ve afectado un ganglio, sino todo un grupo de ganglios del mismo nivel, ¿no? Entonces ese crecimiento ganglionar hace pues que el cuello esté más agrandado, ¿no? Que sea más doloroso por la misma presión, ¿no? A eso te refieres, ¿no? Que son múltiples crecimientos del mismo lado. Sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Como les digo, lo principal en los linfomas, ¿no? Es la evaluación clínica. Si es un paciente que viene con problemas de crecimientos ganglionares, ¿no? Localizados o difusos, hay que hacer pues rápidamente la valoración, ¿no? De acuerdo a las características del ganglio que tenga. Segundo, hay que hacer lo mandatorio, es hacer la biopsia ganglionar, y dentro de ello buscar el ganglio, el mejor ganglio. Y de ahí, la anatomía patológica nos va a determinar qué tipo de linfoma es, ¿no? Enfermedad de Hodgkin o no Hodgkin. La clínica nos puede ayudar, pero la anatomía patológica va a ser importante. Y bueno, eso básicamente es lo que tenemos que hacer para el diagnóstico de aguda crecimiento ganglionar. Y el tratamiento también va a ser de acuerdo al estadiaje que hagamos, ¿no? De acuerdo al subtipo de célula que tengamos, ¿no? Y también el seguimiento es importante en este grupo de pacientes. ¿Alguna pregunta?
Meilín Mamani, Lisette. Sí, doctora. Doctora, yo tengo una consulta. En el caso de que al momento del examen físico no encontremos ninguna adenopatía, pero sospechamos por la clínica del paciente por su historia, ¿se debería descartar al no encontrarse ninguna adenopatía visible en el linfoma? Pero no entiendo, ¿cuál sería tu clínica? O sea, ¿cuál es tu sospecha clínica que tiene el paciente? Bueno, si lo encontramos con la fiebre, la disminución de peso, con un cuadro crónico, ¿no? Una fiebre ya crónica de varios meses. Claro, si es un paciente que tiene la sintomatología que baja de peso, fiebre, bueno, hay que investigar qué cosa puede estar causando todo ello, ¿no? O sea, no, puede ser muchas causas, ¿no? Puede ser una causa inmunológica, una causa tumoral, una causa infecciosa. Entonces, si tiene fiebre, pues échate a buscar todo lo que significa fiebre de origen oscuro. Y dentro del grupo de fiebre de origen oscuro, pues está también el descarte del linfoma, ¿no? Tendrás que evaluar qué cosa tiene, si tiene imagenología de repente, ¿no? De tomografía, resonancia, si tiene un problema de una anemia, de repente pedirás hacer una biopsia de médula ósea para buscar si tiene algún problema hematológico, si tiene sintomatología neurológica, digamos, cefalea, tendrás que hacer una punción lumbar, o sea, todo buscando fiebre de origen oscuro, ¿no? Y dentro de esas fiebre de origen, pues está también descartar los síntomas linfoproliferativos, ¿no? Cuando uno hace el estadiaje de los linfomas, tiene que hacer un aspirado medular o una biopsia medular. Porque hemos hablado de un estadio 4, ¿no? Un estadio 4 significa que hay que determinar si no tiene compromiso en médula ósea. Entonces, ¿será suficiente con hacer un aspirado medular o necesariamente haremos una biopsia de médula ósea? Lucila. Sí, doctora, usted había mencionado el aspirado medular, Aspirado medular, pero sí, creo que igualmente podría hacerse una biopsia, sobre todo porque si encuentras en medio al menos una pancitopenia para poder diferenciar de otras patologías. Ok. Cuando tenemos cuando tenemos ya el diagnóstico de un linfoma y tenemos que hacer el estadiaje, tenemos que hacer la biopsia de médula ósea. No es suficiente el aspirado medular. Sí o sí una biopsia. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre un aspirado medular y una biopsia medular? Gabriela. Bueno, en la biopsia se puede ver mucho mejor la celularidad. ¿La celularidad o la estructura? La estructura. Siempre el aspirado medular solamente aspiras aspiras sangre y haces un extendido y ves cómo está la celularidad, ¿no? En una biopsia de médula ósea lo que tomas es una muestra de hueso en el cual te va a mostrar cuál es la estructura medular y al mismo tiempo la celularidad. Entonces el aspirado me puede dar una área chiquitita, pequeña, y la biopsia nos da toda la estructura general. Entonces, cuando no tengo una sospecha o tengo que hacer un estadiaje, yo necesito saber cómo está toda la estructura. Por eso es que se necesita biopsia. No es suficiente el aspirado medular en este paciente, porque ya les he dicho, solo hay un grupo
un porcentaje que va entre el 50 y 70% que pueda ser compromiso medular. No todos los linfomas hacen compromiso medular, ¿no? Entonces, pero para hacer estadiaje se tiene que hacer al 100% biopsia de médula ósea. ¿Alguna pregunta? Celeste. Sí, doctora. Alguno de yo he hablado de que alguno de los linfomas está asociado a síndromes, está asociado a inmunodeficiencias, ¿no? Dentro de esos, pues, otros están asociados a infecciones. ¿Has escuchado acerca, por ejemplo, del virus del HTLV1 que el linfoma produce? ¿No? Doctora, ¿me escucha? Sí, ahora sí. Me parece que es el linfoma T, pero no estoy muy segura. Okay. El linfoma es el linfoma leucemia de células T, así se llama, ¿no? En el cual el pronóstico es adverso ya que no responden al tratamiento. A veces está asociado más al tratamiento antiviral que al mismo tratamiento del linfoma, ¿no? Que son de pésimo pronóstico. El Helicobacter pylori, ¿a qué tipo de linfoma está asociado? Diana Sofía. Sí, doctora. El linfoma del Helicobacter pylori, ¿a qué tipo de linfoma está asociado? Doctora, sería el linfoma de Hodgkin. ¿Perdón? ¿Me escucha? ¿No te escuché? El linfoma El no linfoma. Hodgkin. Ok, está el linfoma no Hodgkin ya, eso sí. Pero ¿a qué nivel? A nivel básico. Ok. Sí, Paul. Tengo entendido que el Helicobacter pylori nos da un linfoma marginal gástrico. Está asociado. Ok. Muy bien, o sea, está asociado, ¿no? Siempre es importante, o sea, con lo que trato de decirles, siempre hay que buscar causas infecciosas, ¿no? Que puedan ser causantes o predisponentes para el desarrollo de algunos tipos de linfoma. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro en linfoma? Bueno, entonces, bueno. A ver, entonces preguntaré, ¿qué hacer si es un paciente que viene a la consulta porque tiene un ganglio que ha aparecido hace 3 meses? Es un ganglio de más o menos 5 centímetros
a nivel axilar, no móvil, poco doloroso. ¿Qué es lo que? Y no tiene baja de peso, no tiene sudoración, simplemente le preocupa que está creciendo. ¿Qué es lo que harían ustedes con ese paciente? Marco. Sí, doctora. Primero, saber el historial familiar, si ha tenido linfoadenopatías, o si, pero mencionó que es no doloroso y pétreo, ¿no? No doloroso y poco móvil. O sea, fijado a estructuras profundas. Sí. Ya, eso es criterio de malignidad. Podría ser a sacar una biopsia del ganglio y claro, ¿baja de peso ha tenido? Sí, ¿no? No. No. Probablemente podría ser que esté ese ganglio drenando de alguna otra parte, en donde haya como que como que una metástasis, porque hay ganglios que drenan, pero yo creo que tendríamos que esperar el tema de la biopsia, ¿no? Porque el paciente no ha bajado de peso y no hay síntomas B como para decir que es una infección, ¿no? Ya. Ok, ¿y le pedirías algún análisis de laboratorio o solamente pedirías la biopsia? De laboratorio podría ser algo general como un hemograma para ver si hay algún otro proceso, no sé, exámenes para tener valores bases, o sea, valores basales, así. Ok, ya, ya. Okay. Bueno. El resultado de la biopsia que te informa que es un linfoma B a células grandes. Linfoma B a células grandes. Ese es linfoma de Hodgkin, ¿no? No. 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 Ahí sí entraría quimioterapia ya, ¿no? Claro, antes de la quimioterapia, bueno, siempre en un paciente que tiene una adenomegalia hay que buscar primero la presencia de otro tipo de ganglios a otro nivel, ¿verdad? Sí, doctora. Para determinar el estadiaje, ¿cierto? Sí. Porque tenemos que ver si solo es un ganglio localizado o es un ganglio sistémico. ¿No? Si es, ¿qué estadio está? Estadio 1, 2, 3, ¿no? Eso es lo primero que tendríamos que hacer. Si es un ganglio que solo por imagenología me dice que no tiene otro nivel y le hiciste una biopsia de médula ósea que es completamente normal, ¿no? Que no hay infiltración de médula ósea, entonces por ello sería un estadio 1, ¿no? Pero por el informe de la anatomía patológica, que es un linfoma de células B grande, es un linfoma de grado intermedio. Entonces, pues, si es de grado intermedio, ahí estamos valorando que se debería utilizar la quimioterapia. Por eso es importante hacer el estadiaje y definir la enfermedad. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Doctora, disculpe. Según clasificación de Ann Arbor, según la sintomatología, va a ser independiente según el crecimiento o la afectación del ganglio. No te entendí. A ver, Ya. según la clasificación Ann Arbor. Ya, hay estadio 1, 2, 3, 4 Okay. y luego hay estadio, no, luego lo dicen en A, luego en B. Va a ser independiente según
la otra calificación que va a ser 1, 2, 3, 4? Voy a venir acá a la parte de, o sea, es un grado 1, ok, es un estadio 1 o un estadio 4, ¿cierto? Si es un paciente que está en estadio 1, pero no tiene síntomas, significa que tiene 1A. Ese es el estadio. Si es un paciente que tiene, por ejemplo, estadio 2, pero tiene síntomas, sería un estadio 2B. Así es la clasificación, ¿no? Y si es un paciente que tiene un estadio 2, pero que tiene además enfermedad extraganglionar, sería un estadio 2E. No sé si eso fue lo que preguntaste. Más o menos sí, o sea, me dio a entender que, ahorita me dio a entender que es independiente, ¿no? O sea, puedo tener 1, 3, pero no puedo tener síntomas. Claro, lo que pasa es que no sé si en el caso del paciente que hemos hablado, ¿no? En el cual es un paciente que solamente tiene un ganglio localizado, ¿cierto? Sería un estadio 1, pero que no tenía sintomatología, sería un estadio 1A, ¿no? Pero la anatomía patológica nos informa que es un linfoma de células B grande difusa. Y un linfoma de B grande difuso es de un riesgo, de un crecimiento intermedio. Entonces, en base a la Working Formulation, es un linfoma agresivo, intermedio, medianamente agresivo, ¿no? Y en base a eso, crecimiento agresivo, linfoma de células B. Ese paciente con ese tipo de linfoma, hay que buscar enfermedades extranodales, ¿no? Y con lo dicho, con el estadiaje, podría ser solo, ¿no? La quimioterapia que reciba, solo podría ser radioterapia de repente, pero la clasificación anatomopatológica nos dice que es un riesgo intermedio, debería ir asociado quimioterapia más radioterapia en este paciente, para tener una mejor respuesta. ¿Sí? Okay, estadio 2, tratar con radioterapia y o quimioterapia. Sí, Luis. Doctora, y en cuanto a cuando usted menciona en enfermedad de Hodgkin, y si a pesar de que, digamos, se clasifica en un estadio de 2 o 3, pero el ganglio es voluminoso, igual no se usa radioterapia, solo se usa la quimio. A ver, si es un estadio 2 o 3, en enfermedad de Hodgkin, Sí, doctora, sí, en Hodgkin. en enfermedad de Hodgkin se recibe la quimioterapia, ¿no? Actualmente los protocolos que te dicen es que debes utilizar la quimioterapia sí o sí combinada, que son múltiples quimioterápicos, y como terapia de consolidación, ¿no? Si aún persiste el ganglio a pesar de toda esa quimioterapia, le da la radioterapia, ¿sí? Teóricamente con la quimio esa masa va a bajar, pero ocurre que hay un subgrupo que no se reduce al 100%, entonces es ahí donde puedes emplear la radioterapia. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Y bueno, como ven acá, en pacientes que recaen por enfermedad de Hodgkin también se usa aquellos que presentan recaída temprana, ¿no? Es ahí donde también se debe evaluar la quimioterapia altas dosis con rescate de células madre, ¿no? Bueno, ya han aparecido ahora otros tipos de medicamentos, ¿no? Inmunomoduladores, ¿no? De segunda línea, como el nivolumab, ¿no? Aquellos pacientes con linfomas que recaen. Realmente los linfomas los vemos más en la gente joven,
y a veces el pronóstico no es bueno, ¿no? Reciben el primer esquema, que es lo clásico, pero al poco tiempo vuelve la enfermedad. Y a veces no responden o se vuelven refractarios. Entonces ya utilizan la terapia de segunda línea, de tercera línea. A veces incluso recaen post trasplante de autólogo que se les realiza. Y entonces se opta por incluso hacer trasplantes halogénicos si es que tuviera donantes compatibles o haploidénticos, ¿no? El linfoma parece ser menos agresivo, pero en algunos pacientes no es así, ¿no? Bueno, si no tienen ninguna pregunta, no sé si les ha quedado claro. Sí, Jean-Pierre. Doctor, una pregunta más. ¿Las células de Rett-Steinberg se encuentran en sangre periférica o es necesario hacer una aspirada de médula ósea? No, las células Rett-Steinberg tú las vas a encontrar en la biopsia de ganglio. ¿Biopsia? En la sangre periférica, a ver, ¿cómo es el diagnóstico de un linfoma? Con una biopsia ganglionar, ¿no? Ajá. Ya, porque al final es un paciente que viene con un daño, con un compromiso ganglionar, un crecimiento ganglionar. Entonces, las células de Stenberg las vas a buscar en el ganglio. En la sangre periférica, imposible. Y en la médula ósea, la enfermedad de Hodgkin, es muy raro que te invada médula ósea. Es una neoplasia más de ganglios. Entonces, ahí la vas a encontrar o la vas a buscar en el ganglio. Ahí es donde la vas a encontrar. Y ahí es donde tienes el diagnóstico. Ahí, doctor, está bien. Gracias. Uh-huh. ¿Otra pregunta? Bueno. Si no tienen otra pregunta, yo creo que aquí concluimos la clase. ¿Sí? El día de mañana nos vemos para el conversatorio. ¿A qué hora se será el conversatorio? ¿A las 11:10 de la mañana, 11 de la mañana? Después de la práctica. Normalmente es a las 11, doctora. Ok, a las 11, ¿no? Uh-huh. Ya, a esa hora nos encontramos con todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Gracias, doctora. Adiós. Muchas gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias, doctora. Buenas tardes. Gracias, doctora. Chao. Gracias.